En primer lugar, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy con nosotros, compartiendo sin duda un día especial. Para mí es un placer estar hoy aquí rodeado pues, de compañeros y compañeras, de amigos y amigas, celebrando este día pues, diferente del patrón, ¿no? Permítame que, en primer lugar, y en nombre de la rectora y del equipo de gobierno, felicite a todos y a todas por los 25 años de esta nuestra casa. Hoy es un día especial para ustedes y también para la Universidad de Granada. Por lo tanto, disculpar también el que la rectora no haya podido estar, está de viaje en Brasil, bueno, y el cambio de última hora a causa de la huelga, pues ha hecho que no pudiera estar hoy aquí con nosotros como hubiese querido. Pero, en fin, no hay otro modo. Bien, como decía, vamos a dar comienzo a los actos del patrón y, en primer lugar, tiene la palabra doña Inmaculada Concepción Montero García, secretaria de la Facultad de Ciencias de la Educación, que dará lectura a la memoria del curso académico 2015-2016. Voy a ver si se me oye, ¿verdad? Bueno, buenos días, muchas gracias, señor vicerrector. Bueno, para mí es una satisfacción comenzar con la lectura de la memoria, sobre todo también porque ha coincidido, he tenido no sé si la suerte o la desgracia, de comenzar la secretaría de la facultad justo en estos 25 años de conmemoración. Entonces, es cierta responsabilidad por mi parte también. Y me alegro muchísimo de ver aquí a todos los que estáis presentes, sobre todo a profesores que han sido de muchos de los que estamos aquí y que vamos a celebrar con ellos este día tan especial. Voy a intentar ser breve porque yo creo que lo esencial de este día no es la memoria, sino todo lo que hay después, ¿vale? Bueno. Os presento al equipo de Canal, que ya evidentemente muchos de vosotros conocéis. El decano, Javier Villorea Prieto, y la secretaria, que ha sido durante el curso pasado, como sabéis, la memoria del año anterior, Soledad Montes Moreno, y yo misma. El vicedecano de Ordenación Académica y Ordenación Docente, don José Luis Lupiáñez Gómez, el vicedecano de Practicum, don Eugenio Hidalgo Díez y María Asunción Romero López, el vicedecano de Estudiantes, don Pedro David Chacón Gordillo, la vicedecana de Internacionalización, doña Katia Caballero Rodríguez, el vicedecano de Extensión Universitaria y Responsabilidad Social, don Antonio Fernández Castillo, la vicedecana de Investigación, Posgrado y Transferencia, doña Pilar Núñez Delgado. Los coordinadores de las respectivas titulaciones de nuestra facultad son don Gabriel Carmona Orantes por la titulación de Educación Social, María Fernández Cabezas por la Educación Infantil, José Antonio Pareja Fernández de la Reguera por Pedagogía, Luis Ruiz Rodríguez por Educación Primaria y José Luis Arco Tirado por Educación Primaria, Grupo Bilingüe. En el curso 2015-16, que en la memoria, se aprobaron 2 dobles titulaciones de grado que, como sabéis, no se han empezado a impartir hasta este curso académico, el doble grado de Educación Primaria y Estudios Ingleses y el doble grado de Educación Primaria y Estudios Franceses. En nuestro centro, no actualmente, en el curso 15-16, hay matriculados 5.093 alumnos. Aunque no aparece ahí, se ha comido pero en el curso anterior había 4.083. Estas son cifras, me las voy a saltar un poco, pero bueno, para que podáis ver también que el mayor número de estudiantes matriculados estuvieron en el grado de Educación Primaria, 2.500 alumnos aproximadamente, seguido del grado de Educación Infantil, Educación Social y Pedagogía, que tiene unos 550 alumnos. El número de alumnos titulados egresados fueron 423 y en total de estudiantes de licenciaturas tenemos ya 67, que como sabéis son titulaciones ya a extinguir, y de los estudiantes de diplomatura del antiguo magisterio y de educación social quedan 18 alumnos. En total, aproximadamente somos 260 profesores y profesoras. Hay 56 personas en el personal de administración y servicio, entre personal de secretaría, conserjería, limpieza, mantenimiento, etcétera. Y en el personal de biblioteca, 12 personas. Como vemos, tenemos una comunidad muy grande también. En el alumnado en práctica, en estudiantes, las plazas de prácticas externas curriculares ocupadas, casi 2.000 plazas, 1.934, sobre todo en el grado de primaria, como es lógico. Y la movilidad saliente y entrante también aumentó en ese curso académico. Tenemos de estudiantes SICUE que salieron 22 respecto a los 12 del curso anterior. En los estudiantes Erasmus 162
en comparación con los 110 que salieron también del curso anterior. Y en la movilidad entrante, o sea, de estudiantes que entraron en nuestra facultad para estudiar en ella, los estudiantes IQE nacionales fueron 66 respecto a los 65 del curso anterior y internacionales Erasmus fueron 153 respecto a los 104. Bueno, los departamentos, como sabéis, tenemos 10 departamentos en esta facultad. Todas las didácticas, didáctica de la expresión musical, plástica y corporal, didáctica de la lengua y literatura, de la matemática, didáctica de las ciencias experimentales, didáctica de las ciencias sociales, didáctica y organización escolar, métodos de investigación y diagnóstico, pedagogía, psicología evolutiva de la educación y sociología. Bueno, esto lo he referido porque en el 2015 la Universidad de Granada, como sabéis, fue la quinta en un importante ranking internacional de universidades de Gran Bretaña. Salió en varias notas de prensa. Hay un total también de 37 grupos de investigación en el país, como sabéis, en el Plan de Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación. Y participa actualmente en el curso anterior, la Facultad de Ciencias de la Educación en 10 proyectos de excelencia de ámbito autonómico, en 19 proyectos I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad y en 4 proyectos europeos. Los másteres que existen en los estudios de posgrado en nuestra facultad son el máster universitario en Investigación e Innovación en Currículo y Formación, el máster universitario en Intervención Psicopedagógica, el máster universitario en Educación Social, Investigación y Desarrollo Profesional, máster universitario en Didáctica de la Matemática y el máster interuniversitario en Artes Visuales y Educación, un enfoque construccionista. El doctorado, como sabéis, el programa oficial de doctorado en Ciencias de la Educación. Bueno, y aquí he intentado resumir brevemente porque, como sabéis, tenemos muchísimas actividades y el año pasado además hubo un aluvión de actividades de todo tipo en la facultad. Jornadas, congresos, seminarios, talleres, en fin, no hay día que no tengamos, perdonad, ya os lo digo por el aluvión de mensajes a veces que enviamos, pero creo que es interesante también que todos lo conozcamos, ¿no? Bueno, pues aquí os he puesto algunos: jornadas de acogida de estudiantes de nuevo ingreso, la mesa redonda de educación, vivencias y expectativas de mujeres gitanas andaluzas, taller de concienciación, mercadillo solidario, concierto de Navidad, Congreso Nacional de Circo y Educación, investigación en educación matemática, teatro, conferencias, el modelo Montessori, exposiciones, seminarios internacionales, Seminario Internacional Permanente de Investigación Educativa, taller de escritura y práctica, campaña solidaria y congreso de diversidad. Esos son algunos de los que hicimos en el año 2014-15. Bueno, pues esto es lo que he resumido y nada, espero que no le haya sido demasiado tedioso. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, señora secretaria. A continuación tiene la palabra don Fernando Justicia, profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, que pronunciará la conferencia con el título Prevención del comportamiento antisocial en la infancia. No quiero. Cuya finalidad fue determinar la naturaleza del bullying en las escuelas, problema que preocupaba en Europa, una financiación de casi más de 10 millones de euros, financió 5 países diferentes, centrándonos en una serie de actividades relacionadas con el análisis, la prevalencia, la simulación de roles, víctimas, agresores, programas de tratamiento, etc. A partir de ahí, continuamos trabajando en la temática del análisis de la convivencia de los centros educativos y particularmente el problema de la violencia en tales centros educativos. Hemos realizado a lo largo del tiempo diversas tesis doctorales que han tratado problemas específicos relacionados con la materia, pero finalmente hemos optado por la temática que, más que en el ámbito del análisis, en el ámbito de la descripción, en el ámbito del conocimiento del fenómeno, nos propusimos ir hacia el intento de proponer o hacer propuestas que pudiesen abordar tal fenómeno. Para ello, tuvimos la oportunidad en un determinado momento de conocer una persona de una enorme trascendencia de talla internacional en relación con el análisis de los problemas de delincuencia y de comportamiento antisocial en las escuelas, que fue el doctor Farrington, director del Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge,
una autoridad, asesor durante más de 40 años, ya está jubilado desde este año, asesor del Ministerio del Interior del Reino Unido, que a quien se le encargó hace bastante tiempo, en sus años de comienzo, la realización de un estudio longitudinal sobre el problema de la delincuencia, de la violencia y de la delincuencia. Hizo un estudio, ha hecho un estudio que es un referente internacional, como tal estudio longitudinal, de seguimiento desde la infancia hasta la edad adulta de más de 400 personas implicadas en situaciones de violencia y de delincuencia. El modelo es un poco el que vamos a seguir. En el anterior hay un dato interesante del que se hicieron eco los medios de comunicación, incluso en España, a raíz de la finalización del proyecto y la comunicación del resultado. Se hicieron una entrevista en el periódico inglés The Sunday Times y el periodista trató de trasladar lo que había escuchado en la entrevista con el titular de: a los 3 años ya es posible diagnosticar la presencia o un futuro delincuente. El tema es de bastante impacto. En principio, cuando leí la noticia en los medios españoles, no tenía referencia de que esto pudiera provenir del doctor Farrington, pero una vez que conocí en detalle cuál era el tratamiento que hacía, con toda seguridad asumimos su planteamiento y el planteamiento teórico que él sigue. Él viene a determinar en edades muy tempranas la posibilidad de diagnosticar ya un posible delincuente, una persona que pueda mantener en el futuro un comportamiento antisocial. Esta realidad la plasma. Si se oye, no es necesario. Gracias. Decía que el doctor Farrington hacía una propuesta de estudio con la experiencia de seguimiento de un grupo de personas durante muchísimo tiempo. Ese estudio es una referencia nacional y ese estudio es una referencia nacional fundamentalmente por la propuesta de un modelo de análisis del comportamiento antisocial y la delincuencia. En él nos vamos a fundamentar datos que realmente preocupan en el ámbito de la sociedad española en la actualidad relacionada con el tema. Sin ir más lejos, en esta misma semana, estas 2 o 3 últimas semanas, hemos tenido casos de violencia escolar en Almería, violencia escolar en Eibar. Un chaval de 12 años se suicidó dejando escrito su testimonio de que tal acto lo cometía fundamentalmente por la presión de 3 de sus compañeros, del acoso escolar que sufría por parte de 3 de sus compañeros. Esta situación se ha repetido en otras circunstancias. Tenemos datos de más de 5.000 alumnos que son atendidos en servicio de urgencia menores como consecuencia del consumo de alcohol. Tenemos una serie de situaciones que realmente hacen preocupante en la sociedad tener que tomar medidas asociadas, por ejemplo, a otro de los comportamientos frecuentes y recientes, nuevos en esta temática, el caso de la violencia mental o el caso del fabbing, el caso de la adicción a nuevas tecnologías por parte de chavales cada vez en edades más jóvenes. Un dato que preocupa fundamentalmente yo tendría que empezar, ¿no? Un dato que preocupa realmente es digo que un dato que preocupa fundamentalmente es la respuesta a este tipo de problemas. Primero teniendo un análisis de causas y posteriormente haciendo propuestas de mejora que desajando frente a esa situación. En cuanto al análisis, el modelo de Farrington es un modelo basado en el estudio de factores de riesgo, factores de protección. ¿Qué es lo que permite o incrementa la probabilidad de que un chaval pueda en un futuro ser un delincuente? Este sería, desde esta perspectiva, analizar este planteamiento sería determinar qué factores de riesgo son los que concurren en la posibilidad de que aparezca un futuro delincuente o tengamos en edades tempranas la posibilidad de detectar un futuro delincuente y, en este caso concreto, el tipo de factores de riesgo que intentó analizar están relacionados en relación con chavales con una experiencia familiar de no tener límites,
de no tener normas, un contexto autoritario, unas familias básicamente donde la cooperación y la colaboración no se da. Este tipo de situaciones conducen a adolescentes, a chavales que posteriormente en la adolescencia manifiestan, y ya dentro también de las propias escuelas, un comportamiento altamente violento. En el modelo de Farrington hemos tratado de ver qué tipo de factores de riesgo son los que concurren, en nuestro caso con entorno más próximo, en edades tempranas. Y aparte de los que aparecen en la transparencia, tendría que mencionar fundamentalmente dos, uno relacionados con la familia. Uno, el que podríamos determinar como la ausencia de apego, y otro, la frecuencia con la que se producen situaciones de maltrato, de abuso o de abandono dentro del contexto familiar. En el caso del apego, el dato es preocupante en la medida en que casi un 35% de situaciones de apego, básicamente con las figuras de referencia más representativas, particularmente las madres, no se producen de una manera adecuada. El apego es el vínculo que el niño establece con la figura de referencia, particularmente la madre, desde que nace, a través del cual, a través de este vínculo, establece con el bebé, establece con el niño una relación de afecto, una relación de estabilidad, una relación de gratitud, una relación de seguridad, que le va a ser absolutamente importante y que va a permitir en la continuidad de su crecimiento y su desarrollo que a partir de ese contacto con la madre, de ese apego establecido con la madre, pueda continuar manteniendo una relación de estabilidad emocional, una relación de comunicación emocional, aprenderá a mantener un diálogo emocional que es fundamental para el desarrollo del resto de su vida. Si en casi o más de un 35% de situaciones esa situación tan inicial en la vida no se establece como un vínculo muy fundamental, no se establece de esa manera estable, segura, confiada, de afecto, de seguridad para el niño, tendríamos prácticamente un niño que carece de una habilidad que más adelante le va a ser importantísima en su relación con los demás. Y es tener un conjunto de habilidades, consecuencia de ese diálogo aprendido en una situación tan inicial desde el punto de vista de intercomunicación emocional, un conjunto de habilidades sociales que le permitan tener éxito más adelante en la vida. ¿Qué son las habilidades sociales? El conjunto ¿qué es la competencia social? El conjunto de habilidades que aprendemos, que adquirimos a lo largo de nuestra vida y que nos permiten en el ámbito de las relaciones interpersonales tener éxito. Ese éxito en las relaciones interpersonales nos va a permitir, a su vez, crear contextos de estabilidad, contextos de seguridad, contextos de confianza, tanto en la familia como en la escuela, como en la propia sociedad. El segundo factor que decía, asociado como factor de riesgo importante en la infancia, es el que está relacionado con el maltrato, el abandono, el abuso sexual. Desgraciadamente, las situaciones de abuso y maltrato, bien en muchas ocasiones son dirigidas contra el propio niño o hacia el propio niño, otras veces el niño las experimenta o las ve en su propio contexto familiar en relación con los padres o en relación con los hermanos. Es decir, ven hasta qué punto esa situación, que debiera ser una situación de gratificación, acaba convirtiéndose en una situación en absoluto positiva para el niño, porque aprende en un contexto muy cercano como es el de la propia familia una situación de maltrato, aprende a menospreciar, aprende a despreciar y particularmente aprende a ser despreciado, aprende a ser maltratado, aprende a no tener esa fluidez, esa posibilidad de contacto con los adultos que sería absolutamente necesaria para un desarrollo posterior. Las situaciones en el contexto en el que nos movemos, particularmente en los últimos años, han hecho que, a su vez, determinados factores, como probablemente la familia, contribuyan a que estos factores de riesgo se incrementen en mayor probabilidad de lo que teníamos con anterioridad. La estructuración de la familia ha cambiado de una manera bastante notable.
la estabilidad de la propia familia ha cambiado de una manera notable, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la igualdad hombre-mujer son dos grandísimos valores adquiridos en finales del siglo XX, principios de este siglo. No podremos volver atrás en ese planteamiento, pero sí es verdad que estos logros han generado también desajustes ante los cuales todavía no tenemos una respuesta y que ejercen un efecto negativo en el desarrollo de los propios niños. Esta situación, por otra parte, en el ámbito escolar, relacionada con alteraciones de la convivencia, situaciones de indisciplina, preocupación por parte del profesorado para el manejo de los grupos. Hay datos de encuestas relativamente recientes comparando los profesores de educación secundaria con los europeos que nos apuntan que el porcentaje de profesorado, de tiempo que el profesorado dedica a controlar el clima, la disciplina en el aula o en el centro, España es uno de los países que tiene índices más altos en cuanto a la proporción de profesores que ocupan parte de su tiempo fundamentalmente en establecer un clima, en controlar la situación, más que dedicarse a sus propias tareas específicas. Este problema es un indicador claro de que la situación de la convivencia en los centros realmente es una situación no consolidada. Por otra parte, son más frecuentes las bajas de profesorado, es más frecuente la jubilación anticipada, me refiero fundamentalmente al profesorado de secundaria, porque la situación se vuelve relativamente compleja, relativamente complicada para el establecimiento de un control y una disciplina que mantenga la convivencia en los centros escolares. Ante este panorama de factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que un comportamiento en el futuro de un niño relativamente pequeño pueda ser un delincuente o, en su caso, pueda manifestar un comportamiento antisocial, tendríamos los datos del propio Farrington en la encuesta que le hacían. Es posible diagnosticar desde edades muy tempranas ese comportamiento. Y esa posibilidad de diagnosticarlo desde edades muy tempranas está a un conocimiento explícito de qué factores de riesgo son los que ponen en el disparadero de que un porcentaje alto, relativamente alto, de la población esté en la dirección de no tener una opción en el futuro de un comportamiento estable, de un comportamiento social, prosocial, de un comportamiento que fomente la convivencia en los propios centros educativos. Ante este planteamiento, tenemos en el grupo de investigación, optamos por hacer propuestas que realmente contribuyeran más que a una continuidad en el conocimiento del fenómeno de la violencia en las escuelas, más que un conocimiento que es necesario del desarrollo de la convivencia en las escuelas, optamos por hacer una propuesta que permitiera de alguna manera llevar a cabo iniciativas de cambio en las escuelas. Esto nos condujo a tomar como referencia no tanto los factores de riesgo, cuanto los factores de protección que permiten contrarrestar el efecto de factores de riesgo. En la mayor parte de la sociedad, en la mayor parte de las familias, en más de un 85% de las familias, tenemos éxito en el tipo de educación que impartimos a nuestros hijos. En más de un 85% las escuelas funcionan. Para más de un 85%, familia y escuela, que son las dos grandes instituciones de educación y creación de futuro estable, de integración social, de jóvenes, etcétera, es un porcentaje bastante considerable. Pero fracasamos con un porcentaje también relativamente alto. Un 15% es un porcentaje muy alto. De personas que en el futuro acabarán siendo delincuentes por mucho que se puedan diagnosticar desde un principio. Este porcentaje, además, requiere, desde el punto de vista, cuando lo abordamos, requiere realmente una inversión de recursos enorme. El sistema judicial, el sistema penitenciario, los centros de acogida, los centros de menores, los sistemas de seguridad para protección de la sociedad y mantenernos de alguna manera distantes de la presencia de quienes puedan alterar justo esa situación, como son aquellas personas que mantienen un comportamiento antisocial o, en su caso, mantienen un comportamiento delictivo. Es desproporcionado el porcentaje de gasto que invertimos en este momento, una vez que ya tenemos un delincuente delante, en proporción a lo que se hace desde el punto de vista de la prevención. Hacer prevención
sería relativamente simple, hacer prevención sería relativamente sencillo, y esto es lo que intentamos realmente en el grupo con la propuesta de un programa de desarrollo de uno de los factores de protección básico que contrarrestan el efecto de los factores de riesgo que antes mencionaba, y es la competencia social. Un programa de desarrollo de la competencia social. Y el programa este de desarrollo de competencia social, que llamamos Aprender a Convivir, se imparte primero, de 3 a 6 años, en segundo ciclo de educación infantil, en 3, 4 o 5 años. Tiene como objetivo fundamental dotar de competencia social, dotar de estabilidad a los niños, de manera que tengan la oportunidad de enfrentarse a situaciones, enfrentarse a conflictos, enfrentarse a problemas e intereses en su relación con los demás de una manera no necesariamente violenta, sino fundamentalmente de una manera negociada, de una manera pactada, de una manera pacífica, de una manera consensuada. Estas habilidades se aprenden y probablemente en la situación en la que nos encontramos, y desde esta perspectiva de la necesidad de intervenir de manera preventiva y temprana, sería importantísimo que la incorporáramos al currículum de educación infantil en los centros de educación infantil. Pero claro, para eso debe existir previamente la propuesta. La propuesta, repito, es de un programa para educación infantil, 3, 4, 5 años. El programa se llama Aprender a Convivir. El programa está ahora mismo, desde el punto de vista de la posibilidad de manejarlo, en fase de revisión de pruebas de imprenta para su publicación. Será CEPE en Madrid quien publique el programa y será un referente que pueda servir para qué tipo de investigación debiéramos hacer desde el punto de vista aplicado en relación con las escuelas, en relación con la educación. Estamos en una facultad de educación, entendemos que la educación tiene múltiples problemas desde el punto de vista de la actividad profesional. Esos problemas necesitan soluciones. Hemos visto que un problema de esos es precisamente el problema que altera la convivencia, el problema que permite diagnosticar desde edades muy tempranas una población relativamente sólida, en torno a un 14-15% de personas que tienen problemas para luego insertarse en la sociedad, y que si desde una perspectiva temprana los entrenáramos consistentemente, desarrollaríamos en ello el factor de protección fundamental, la competencia social. El programa es un programa que se imparte, como decía, segundo ciclo de educación infantil. Es un programa que desde el punto de vista temporal, en los 3 años, tiene más de 70 sesiones de trabajo con los alumnos. No es una acción puntual. Debemos entender que la posibilidad de adquirir habilidades y habilidades de relación con otros, habilidades sociales, requiere un tiempo de entrenamiento. Ese tiempo de entrenamiento lo confiamos a la familia y muchas familias no tienen esa oportunidad. Creo que la escuela debiera ser parte de la solución del problema y asumir la posibilidad desde que dentro del propio sistema educativo, con una adecuada capacitación del profesorado, tanto permanente como inicial, pudiesen llegar a conocer este u otras iniciativas, en este caso la que presenta este grupo de investigación, sobre desarrollo de la competencia social. Es la habilidad básica, es el requisito fundamental, es el factor de protección más importante en edades tempranas que evitará que en un futuro pudiéramos tener o pudiéramos rebajar ese porcentaje desgraciadamente tan alto, en torno al 85%, de personas delincuentes o personas con comportamientos antisociales. Los niños necesitan la posibilidad de que esa intervención se produzca desde edades tempranas. Lo hacemos con el programa desde edades tempranas, lo hacemos desde los 3 años. El programa en cada secuencia de cada año tiene 12 semanas de impartición, tiene 2 sesiones por semana y tiene 30 minutos por cada sesión. ¿Qué es lo que trabaja el programa desde el punto de vista, o para que entiendan cuál es el fundamento de la competencia social, del tipo de competencia social que pretendemos desarrollar en los alumnos? El tipo de competencia social está asociado a 4 bloques fundamentales, que son normas, sentimientos y emociones, habilidades de comunicación, cooperar y compartir.
Los niños deben tener límites. Decía antes Farrington, comentando la noticia de la publicación en The Sunday Times, de ese titular: a los 3 años es posible diagnosticar un futuro delincuente, que la carencia y los elementos que mostraban los niños que habían seguido desde edades tempranas y no tenían normas, tenían inseguridad, tenían baja autoestima, tenían un comportamiento violento. Estos eran en casi un 15%, eran personas que más tarde acabarían siendo delincuentes. Normas y su cumplimiento. Los niños desde edades muy tempranas, estamos hablando de 3 años, desde edades muy tempranas deben tener normas que organicen su propio sistema familiar, que organicen su propio sistema de relación con otros, sus propias relaciones dentro del ámbito escolar. Evidentemente, por tratarse de niños pequeños, el tipo de normas son normas muy ajustadas a sus posibilidades. Segundo bloque que trabaja el programa: sentimientos y emociones. Decía antes que en pérdida, en factor de protección, factor de riesgo, falta de apego, establecimiento de tal apego con la madre, una de las carencias con la que el niño se desarrollaba a consecuencia de este apego no establecido de manera sólida era la falta de confianza, era la ausencia de intercomunicación emocional, era la falta de afecto, era la falta de seguridad, era la falta de autoconfianza. Sentimientos y emociones es el segundo bloque de contenidos que entrena el programa. ¿Qué se trata de enseñar? Diálogo emocional. Se trata de enseñar que los niños sean capaces de manejar sus propios sentimientos, ser capaces de expresar sus propios sentimientos y al mismo tiempo tener capacidad para poder interpretarlos. Esto va a permitir que en el diálogo de relación con esa distancia que establece el violento o la persona que se encuentra en una situación próxima a la delincuencia, que esta situación pueda tener una posibilidad de solución no necesariamente violenta. Pero los niños han de manejarlo, han de aprenderlo desde edades muy tempranas. Tercer bloque que trabaja el programa: habilidades de comunicación. Las habilidades de comunicación referidas a mantener un turno, participar en la relación con los demás, ser capaz de expresar sus propios sentimientos y emociones desde un punto de vista verbal, pedir las cosas. El último bloque del programa: ayuda y cooperación. Conjunto de habilidades relacionadas con enseñarle a los niños habilidades de cooperación y de ayuda, que puedan tener la posibilidad de compartir y ver y observar que en el hecho de compartir obtienen mayor beneficio que en el hecho de una actuación individual, o que en el hecho de necesitar de los demás están dispuestos a prestar la ayuda, que la ayuda y la cooperación es algo básico en el comportamiento humano. Si algo nos distingue del resto de especies animales es fundamentalmente no la inteligencia como se ha pensado en muchas ocasiones, sino fundamentalmente la capacidad de cooperar. Somos cooperativos por naturaleza y esta predisposición inicial de nacimiento es importantísimo desarrollarla a lo largo del resto de la vida mediante la influencia o la presencia de ese factor de protección de actividades, sesiones de trabajo que fomenten la ayuda y la cooperación. Esos 4 bloques son los que mantiene el programa. El programa ha sido evaluado. El programa ha sido evaluado desde el punto de vista del producto, es decir, desde el punto de vista de aquello que transforma en los niños que pasan por el programa. Ha sido experimentado con más de 1000 niños. Hemos realizado diversos estudios en 3, 4, 5, 6 y 7 años. El programa también existe para primaria en 6 y 7 años. Hemos desarrollado, como digo, estudios en la dirección de comprobar si los resultados que pretende el programa realmente los consigue frente a grupos controles, si esos permanecen, son estables en el tiempo mediante estudios longitudinales, y hemos analizado también el proceso. Es decir, hay registros de observación que permiten a los maestros que implementan el programa poder ver si los contenidos se ajustan, si el diseño de las sesiones es adecuado, etcétera. Por tanto, es un programa que, en cuanto a contenidos,
su diseño y su implementación ha llevado muchísimo tiempo. Recuerdo que son más de 72 sesiones a lo largo de los 3 años. En esas sesiones el niño realiza distintas actividades y son llevadas a cabo mediante una metodología propicia y posible para el propio o para los propios niños. Se trabaja con personajes de ficción, todas las sesiones tienen una estructura muy similar, una presentación de la problemática que se quiere trabajar. Por ejemplo, se trabaja como sentimiento de la alegría, se hace una presentación de qué consiste la alegría, la presentación la hacen 3 personajes de ficción, que son 3 marionetas, un gato, un chico y una chica. Posteriormente se tiene una asamblea con niños para tratar de ver si los niños han captado el problema y a continuación se realizan actividades de pequeño grupo individual que refuerzan lo que el conjunto de la sesión trabaja en ese día. Por tanto, es una metodología muy apropiada también para trabajar con niños. Y el programa, a su vez, desde el punto de vista de recursos, es un programa que ha necesitado canciones, dibujos, cuentos, como elementos de apoyo a las actividades que el programa plantea. Como decía con anterioridad, está próximo a su difusión y a su publicación. Desde el punto de vista de la difusión y de la implementación, se ha hecho en diversos países europeos, se ha hecho en diversas ciudades españolas, se ha hecho básicamente su presentación en no pocos países sudamericanos, desde México, El Salvador, República Dominicana, Colombia, Ecuador, en Tarija. Hemos estado 3 años experimentando y proponiendo el programa, implementando el programa en poblaciones de riesgo, de niños en situación de riesgo. El éxito ha sido bastante considerable, lo están intentando incorporar al sistema de educación infantil y esas son, a modo de conclusiones, las cuestiones que querría plantear. 1, desde la escuela se puede hacer algo para reducir las situaciones de riesgo, desde la escuela se puede hacer algo para implementar el comportamiento prosocial, desde la escuela se puede hacer algo para el desarrollo de la competencia social, para el desarrollo de habilidades que son básicas en las relaciones interpersonales y que no se tienen en cuenta en la actualidad. Hay que hacerlo desde edades tempranas. Educación infantil es un periodo adecuado. En este periodo adecuado lo es, además de por hacerlo de una manera lo más temprana posible, adaptar una metodología para poder trabajar con los niños y particularmente también porque el diseño del contenido del currículum de educación infantil está mucho más abierto que lo está el de educación primaria y secundaria, lo que permite la posibilidad, como ha ocurrido en no pocos colegios que han implementado el programa, lo que permite realmente llevarlo a cabo a pesar del número elevado de sesiones, 4 meses de trabajo que requiere el programa. Lo presento también, y es lo que quería hacer hoy de una manera consistente, como un modo de entender qué hacer en investigación aplicada. Hay muchos tipos de investigaciones que se pueden llevar a cabo. La investigación aplicada y la investigación aplicada en educación entiendo fundamentalmente que debe ser un tipo de investigación que resuelva problemas reales, que haga viables. Podemos aumentar el conocimiento sobre esos problemas, pero necesitamos programas que modifiquen realmente la situación de la escuela y esto es un ejemplo que podría servir para, en el futuro, tener referentes, tener la sociedad posibilidades de encontrar también en los investigadores respuestas a su propio trabajo. La sociedad, las familias, los niños serán los más agradecidos si este tipo de intervenciones las llevamos a cabo. Muchísimas gracias.